Tal chicos de YouTube? En esta noche voy a presentar lo que vendría a ser la continuación del tema. Habíamos visto anteriormente, en el video anterior habíamos visto sobre el oscilador Colpix, ¿sí? Habíamos visto que estaba compuesto por un circuito tanque, ¿no? En la cual el estado de oscilación está determinado por el inductor y los dos capacitancias del circuito, que una va conectada a la salida y otra a la entrada, ¿no? De una de las entradas de lo que es el transitor, ¿no? Dependiendo del cual los 2N, en ese caso utilizamos un transitor NPN en el cual puede ser el 3904 o el 2N2222, ¿no? Habíamos dicho que la atenuación y la ganancia eh, inversas, ¿no? Ya que, bueno, esto me tiene que dar 1 como ganancia del circuito, ¿no? En sí, bueno, teníamos también una frecuencia de corte, que eso iba a estar determinado por la fórmula que vimos anteriormente, sobre 1 sobre 2pi por raíz de 2L de la capacitancia total, ¿no? Habíamos dicho que también la capacitancia total que se hallaba con los capacitadores que están en serie, pues hacemos lo que es la multiplicación y la suma, ¿no? Y por último, eh, habíamos visto un factor Q, ¿no? En la cual cuando es menor que 10 se reduce lo que es la frecuencia, cuando es mayor que 10 se aumenta, ¿no? Ok, entonces vimos un pequeño ejercicio, vimos también que se puede reemplazar por JFET o por un transformador simple, ¿no? Bueno, entonces continuamos con lo que sería el oscilador Clark, ¿no? En este caso, a ver, vamos para allá. Tenemos lo que es el oscilador Clark. El oscilador Clark es una variante del Colpix, ¿sí? La diferencia básica es un capacitor adicional, C3, en serie con el inductor en el circuito resonante de alimentación como muestra en la figura, dice 22. Entonces, en esta figura tenemos acá, ok. Habíamos dicho que esto de acá, todo, todo esto de acá es el circuito, ¿no? El circuito normalmente que vemos acá tenemos es un circuito tanque. Ahora, ¿qué pasa? Que se le agrega, ¿no? Se le agrega la diferencia que está, que ahora se le agrega un C3 en paralelo, ya que está en paralelo. Entonces, a ver, como se muestra en figuras, es mucho más pequeña, entonces C3 controla casi en su totalidad. Ya. Como se muestra en figuras, el oscilador clave es una variación del COP. La diferencia básica es su oscilador adicional en serie con el inductor en el circuito resonante de alimentación como figura. Ya está en serie con el inductor, pues no, como lo pueden ver. Y paralelo con C1 y C2. Ya, como C3 está en serie con C1 y C2 alrededor del circuito tanque, la impedancia total, ya, está en serie. Es que todos están en serie, ¿no? Ya, están en serie, ya, sí. Dice, ya. La impedancia total es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. La frecuencia de oscilación aproximada del factor Q es mayor que 10, ¿no? Entonces, la frecuencia de resonancia aproximadamente es 1 sobre 2pi LC total, lo que habíamos anteriormente, ¿no? Cuando es mayor que 10. Si C2 es mucho más pequeño que C1 y C2, si C2, ok, C2, ¿dónde está C2? Ok, no sé realmente qué hizo. Entonces, ya, si C2 es mucho más pequeño que C1 y C2, entonces C3 controla casi en su totalidad la frecuencia, ¿no? De resonancia. Como C1 y C2 están conectados a tierra por un extremo, la capacitancia de la unión del transitor y otras capacitancias parásitas aparecen en paralelo con C1 y C2 a tierra, lo que altera su valor efectivo. C3 no se ve afectado, sin embargo, por lo tanto, produce una frecuencia de oscilación más precisa y estable. Obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos lo que es lo único es el oscilador Clark es como el Colpix, solo que le agregas un C3, ¿no?
Acá tenemos la capacitancia total. ¿Sí? Esto vendría a ser igual a eh, C2 por C3 más C1 por C3 más C1 por C2 sobre C1 por C2 por C3. Todo esto por 1, ¿no? C3, C1 sube C2 por C3 y todo esto tiene que ser igual a C2 por C3 más C2 C1 por C3 más C1 por C2 y así, permuta, cambia. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Que el Colpis. Ya. Vamos a ver estos tres osciladores de una vez para terminar, ya. Entonces también tenemos el oscilador Hartley. El oscilador Hartley es similar al Colpis, excepto que por el circuito de alimentación se compone de dos inductores en serie. Ya en este caso, en el oscilador Hartley y un capacitor en paralelo, como se muestra en la figura. Entonces, esto va a ser lo contrario en el Hartley, ¿no? Como habíamos visto en el Colpis son dos capacitores y un inductor, ¿no? Pero en el Hartley, esos dos capacitores se convierten en dos inductores y en vez de un inductor que va acá, va un capacitor, ¿no? Ya, entonces, ya en este circuito la frecuencia de oscilación con Q mayor o igual a 10 sigue siendo la misma fórmula, ¿no? En los circuitos de DC, donde L total viene a ser L1 más L2, ¿no? Esto es lo único que se agrega para poder hallar este L total. Bueno, acá lo que cambió ya no es el capacitor total, sino el L total, ¿no? Como pudieron ver acá. Entonces L total es igual a L1 sobre el... Entonces aproximadamente la atenuación ya no va a ser C1 sobre C2, sino va a ser L1 sobre L2, ¿no? Y por ende la ganancia va a ser lo contrario, L2 sobre L1. Si hemos visto bien en el Colpis, la ganancia acá es este C1 sobre C2, ¿no? Eso es lo que es la ganancia. Y acá la atenuación es C2 sobre C1, ¿no? A ver, C2 sobre C1. ¿Qué dije la ganancia acá es... La ganancia acá. C1 sobre C2, no. C1 sobre C2 la ganancia. A ver. La ganancia C1 sobre C2. Bueno, en este caso es L2 sobre L1, ¿no? Cambian estas formulitas de acá. Pues el resto siempre no lo mismo. Exacto, el circuito tanque tiene el mismo efecto de Harley como el Colpix, es decir, el factor Q se reduce y por lo tanto FR también lo hace, ¿no? Y por último tenemos lo que es el oscilador, a ver, a ver, creo que vamos a tomar hasta el tema de cristal y en el otro video vamos a ver ya lo que vendría a ser los osciladores de relajación, ¿sí? Entonces, terminando acá ya los temas, sería oscilador de Armstrong, ¿no? Que es un tipo de oscilador de realimentación LC y utiliza el acoplamiento mediante transformador para realizar una parte de la señal de voltaje, como se muestra en la figura IC24, ¿no? Entonces acá ya hace el reemplazo el reemplazo en sí de todo el circuito por un transformador, un L primario y un L secundario, ¿no? Y un capacitor, ¿ok? Bueno, que es el que está al final, ¿no? Que hace la chamba para estabilizar.
Dice, entonces este tipo de oscilador de alimentación realiza acoplamiento mediante el transformador de realimentar una parte de la señal de voltaje, como se muestra en la figura. En oscilaciones se llama oscilador regenerador. En la relación con el secundario del transformador o bobina de regeneración que produce alimentación para mantener la oscilación en marcha. El astro es menos común que el Colpis y el Club o el Hurley, ¿no? Sobre todo debido a la desventaja de tamaño, costo, transformador, inductancia y desvanado primario. En paralelo con C1 estable con la frecuencia de oscilación. Entonces acá tenemos que la frecuencia de corte va a estar dada por 1 sobre 2pi por raíz de la inductancia del devanado primario, inductancia primaria por C1, ¿no? Hay inductancia primaria y secundaria, recordar eso. Sí. Y ya que tenemos. Y el resto ya es un oscilador por cristal. Este tipo de oscilador tiene realimentación con realimentación más estable y precisa utilizar un cristal piezoeléctrico con un lazo de realimentación para controlar la frecuencia. Efecto piezoeléctrico. El cuarzo es un tipo de sustancia cristalina encontrada en la naturaleza que presenta una propiedad llamada efecto piezoeléctrico. Se vibra y se desarrolla un voltaje de frecuencia de vibraciones mecánicas. Se aplica un voltaje a través de cristal con ese voltaje en la vibración de resonancia, ¿no? La vibración más grande ocurre en la frecuencia de resonancia natural del cristal, la cual está determinada por las dimensiones físicas y por la forma en la que el cristal está cortado, ¿no? Y ya, ok.